Sin duda hablaremos de esas batallas que también se dieron a cabo. Hay muchas batallas que la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla y nos menciona, pero solo quiero hablar de 5 batallas, 5 momentos en que hubo batallas. Hay varias, hay más 20, 30 batallas, más de 20, 30 batallas que la Biblia nos marca y nos señala y nos cuenta la historia de lo que sucedió. Pero hay 5 que quiero yo resaltar, 5 batallas que yo quiero resaltar y las cuales solamente compartir para que ver lo que hoy queremos también y lo que estaremos hablando durante todo este mes acerca de eso, ¿no? Las batallas, las luchas espirituales que cada uno tiene que pelear, porque todos tenemos que pelear. No hay ninguno de los que se han entregado a Cristo que no va a tener batallas. Todos vamos a tener batallas. Pero es bueno entender y conocerla y saber que nuestro adversario no descansa. Yo tomaré vacaciones, yo me encerraré a descansar, pero él no descansa. Y es así que entonces tenemos que estar listos. Y quiero compartir contigo eso. Esas 5, solo te diré, no entraremos en toda la historia, no te leeré las batallas porque quiero también entrar en otras partes de la escritura, pero quiero mencionarte algunas y decirte solo dónde está el pasaje para que tú lo leas con cuidado, para que tú lo escudriñes, para que si Dios pone en tu corazón algo, si Dios habla a través de su palabra, que Él sea el que también hable a tu espíritu. Una de esas batallas y una de esas primeras batallas que vemos es las de Abraham por rescatar a su sobrino Lot. La recordarás, ahí está en Génesis 14. Esa batalla de él se enteró, no era que era contra él, no era que a él lo habían amenazado o contra él habían ido. No, él se entera de que habían llevado a su sobrino Lot y a toda su familia en cautividad. Y por lo tanto él toma la iniciativa y es ahí entonces donde está ese maravilloso número de más de 300 hombres que toma, ¿no? Y no eran hombres de guerra, eran parte de la familia de él, que invita a más de 300 hombres, que los invita a que lo acompañen para la batalla, para ir y rescatar, y no sabían si eran suficientes para rescatarlos. O sea, se supone que tu enemigo, el enemigo que había tomado a su sobrino y a su familia, había derrotado a esos reyes. Por lo tanto, entonces tenía la fuerza para seguir derrotando no solo a otros reinados, sino también a 300, 400 hombres en los cuales Abraham tomó esos más de 300 hombres y los llevó familiares, amigos que no eran familiares que no eran hombres de guerra. Pero desde ahí vemos el respaldo de parte de Dios, que Dios aún en medio de esas batallas se introducía y Él se hacía también responsable de apoyar a sus hijos. Y en este caso Abraham, no era una batalla de él, pero él sabía que tenía que rescatar a su sobrino, tenía que rescatar a sus familiares. Yo no sé, pero algunas veces nos vamos a sentir que tenemos que salir a la batalla a favor de los nuestros, a favor de alguien más que está en cautividad, que está en alguna situación. Y a veces Dios nos pondrá en el corazón que esa batalla nos corresponde a nosotros tomarla, que esa batalla nos corresponde a nosotros prepararnos para salir a enfrentar eso. Hay batallas que no serán nuestras, sino hay batallas que nosotros seremos desafiados de parte de Dios para ir y pelearlas por esas vidas, por esa familia, por esas generaciones. Por lo tanto, entonces esta batalla que Abraham tuvo que enfrentarse a sus adversarios para rescatar a Lot y a su familia, y que gracias a Dios tuvo la victoria. Dios le dio la victoria. Ahí está, léanlo ustedes en Génesis 14. También encontramos otra historia más adelante, pero esta sí, el Señor lo llamó para esa batalla. El Señor le dijo: vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo también. Vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo. Y esa fue Moisés.
ahí en Éxodo ustedes la van a encontrar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 14. Toda la historia de ese Dios que llama a Moisés. El capítulo 5 inicia con que Moisés va frente a Faraón, y ese es el primer momento en que Moisés se ve cara a cara nuevamente contra Faraón. Y es ahí donde empieza esa batalla. Y es ahí donde conocemos las 10 plagas. Que no fue una canción de rock, ¿no? Sino ya estaban ahí en la Biblia. Y que fue Moisés que también desafiado para ir y decir: vas a sacar a mi pueblo. Él, con todas también sus situaciones y complejidades y con todos sus temores, decía: pero yo, ¿cómo me estás llamando a mí para sacar al pueblo? Pero Dios ve lo que nosotros también a veces no vemos de nosotros. Dios nos mira de una manera distinta. Y cuando Dios nos desafía y cuando Dios nos invita a algo, es porque Él ve algo extraordinario en nosotros, que aún todavía nosotros tal vez no nos hemos percatado que ahí está en nosotros. Que tal vez te puedas sentir intimidado, que tal vez eres muy callada o callado, que tal vez no eres así como tan extrovertido, pero Dios te está llamando, porque el Dios que te está llamando te va a equipar, te va a poner las palabras, te va a poner lo que tú tengas que hablar o lo que tú tengas que hacer. Él te dirá la forma en que lo harás. Si Él te llama, Él te va a equipar. Por lo tanto, entonces Moisés, aún con sus complejos, aún con sus miedos, él dijo: vamos, voy a ir, Señor. Y bueno, pero ¿por qué no a mi hermano? Porque no, quiero que vayas tú. Y aunque te acompañe tu hermano, quiero que vayas tú. Quiero que tú seas el que des la cara. Y ahí se enfrentó contra el faraón, contra sus fuerzas, contra su poderío, hermanos. Y que ahí lo vemos no solo de una manera física, el poderío de sus ejércitos, sino también lo vemos de una manera también espiritual. Cuando él tira su vara y se vuelve serpiente, y los demás magos también tiran sus varas y se vuelven serpientes. O sea, había también una lucha de un poderío espiritual, que no solamente iba a ser físico, sino espiritual. Era Moisés nada más. No era un ejército que estaba fuera de Egipto. No era un ejército que estaba alrededor de Egipto esperando a que Moisés diera. No, era únicamente Moisés, y junto con todo el ejército espiritual que estaba a su favor. Hermanos, había un ejército espiritual ahí a favor de Moisés. El Dios de los ejércitos, el general de los ejércitos, ahí estaba. Y lo estaba respaldando. Tal así que no pudieron, por más que hubiesen pensado matar a Moisés y desaparecerlo, no pudieron. Tan así que cada vez que él se enfrentaba a Faraón y le decía: deja salir a mi pueblo, Faraón se convencía y lo dejaba y se volvía a arrepentir. Hasta el último momento en que tenían que cruzar el Mar Rojo. Y es ahí donde contamos y cantamos esa celebración, ¿no?, de victoria, donde vemos la mano poderosa del Señor, donde vemos que cómo Dios usa la naturaleza, cómo Dios permite que el mar se parte en dos y se abra y el pueblo pase por el medio de ella. Qué extraordinario, hermanos. Un Dios que muestra que no solamente nos va a respaldar en los momentos difíciles, sino que también peleará por nosotros en algunas circunstancias. Es un Dios que empezó a enseñarle a su pueblo que estaría con ellos. Así es que y veo un poco aquí la analogía que nos puede representar, que para salir, ¿cuántos de ustedes para salir de donde estaban no tuvieron que pelear? Para salir de su propio Egipto no tuvieron que pelear. No tuvieron que luchar por dejar todo aquello que ustedes te traían o todo aquello que ustedes estaban viviendo. Tuvieron que pelear, tuvieron que salir de ese lugar de esclavitud. Y una tercera historia, la de Josué.
la que ya no le alcanzó a Moisés a conquistar, pero le tocó y Dios le dio la responsabilidad a Josué de conquistar ahora. A Moisés le tocó salir y a Josué le tocó conquistar. Y yo veo también ahí otra analogía. A nosotros nos toca conquistar, hermanos. Él ya ganó la guerra en la cruz del Calvario, pero tenemos que conquistar nuestras batallas. Tenemos que tomarnos y levantarnos y pelear nuestras propias batallas que también tenemos. Mientras que estemos en este mundo, hay batallas que pelear. Y por lo tanto vemos a Josué, un Josué que constantemente se le está diciendo desde el capítulo 3 hasta que inicia. En el capítulo 3 es principia los sacerdotes tomando el arca y pasando por en medio, hasta el capítulo 6 en donde Dios les da la conquista. Los muros caen y Dios les da la conquista de esa tierra. Es un Dios que solo les pidió a su pueblo que acompañaran, que fueran, que rodearan la ciudad, que le dieran ciertas vueltas y que vieran lo que Dios es capaz de hacer. Así es que, hermanos, vemos esta historia también como una historia de conquista. Un Josué que más de 3, 4 veces le dice: Señor, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque sé que hay circunstancias en la vida en que nos da temor. Hay momentos en nuestras vidas en que vamos a tener temor, en que te vas a decir: ¿cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación, Señor? ¿Cómo voy a salir de estas circunstancias? Tal vez entraste por tu desobediencia, por tu rebeldía, o tal vez fueron puestas como una prueba para tu vida de parte de Dios. Bueno, ahí estará el Señor contigo. Y ahí está. Es bueno que entiendas, es bueno que comprendas cuál es la situación, pero la batalla ahí va a estar, ahí te va a esperar. Y el Señor simplemente, constantemente le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, Josué, porque lo que viene no va a ser fácil. Porque no solo estarán tus adversarios afuera esperándote, sino que aún también en ocasiones dentro de tu casa, dentro de tu pueblo, también tendrás que enfrentar algunas batallas. Hablarán de ti, te dirán, te señalarán, pero tú esfuérzate y sé valiente. Él había escuchado también a Moisés. Él había escuchado las palabras de Moisés que había dicho: Señor, mira, este pueblo no te quiere hacer caso. Este pueblo es rebelde. Y Moisés ya lo había experimentado. Dios sabía a veces cómo se sentía el corazón de Moisés. Sin embargo, motivaba a Josué a decirle: esfuérzate y sé valiente. Y le da una gran instrucción: que jamás se aparte de ti ese libro, el libro de la ley. Que jamás se aparte de ti y dejes de poner tu mirada en su palabra. Porque si tú mantienes tu mirada en su palabra y mantienes tu vida basada en su palabra y en sus promesas, Dios promete darte las victorias. Y por lo tanto, entonces Josué se esforzó e hizo lo necesario por mantenerse siempre alerta. Y no solo tuvo esas batallas, tuvo otras. Algunas no las entendió. Algunas creyó que Dios lo había traicionado, que Dios lo había abandonado. Después nos cuenta unos capítulos más adelante de una batalla en la cual sintió que Dios lo abandonó. Pero no, dijo: hay desobediencia en el pueblo, hay rebeldía en el pueblo. Pero estos hombres de Dios se han enfrentado a esas batallas y fueron invitados y fueron desafiados por Dios para pelear esas batallas. Otra gran batalla que también se da es la de Gedeón. Gedeón, ahí en Jueces capítulo 7. Ustedes van a ver esa batalla de Gedeón donde Dios le dijo: son muchos, pero ¿son muchos para quién, Señor?
con estos pocos vas a enfrentar a toda esa multitud, a todo ese ejército y a todos sus caballos y a todos sus carros de guerra. Tú los vas a enfrentar. Gedeón tuvo que ser invitado por Dios para poder pelear contra los madianitas que les robaban y no los dejaban prosperar. Cada vez que se levantaban sus cosechas, llegaban los madianitas, se las robaban y se los llevaban. Y Gedeón, que estaba escondido ahí, se le aparece un ángel, hombre valiente y esforzado. Oye, Gedeón, un hombre que estaba escondido del enemigo, el Señor le dice: hombre valiente, lo que tú no ves, Dios lo ve en ti. Tal vez tú te puedas encontrar refugiado, escondido. Tal vez te puedas sentir sin fuerzas o estando ahí agazapado, pero Dios te mira y te grita que salgas de tu cueva y enfrentes a tus adversarios. Mujer valiente y esforzada, hombre valiente y esforzado, sal, que te he llamado para una pelea, que te he llamado y te he designado para que guardes, cuides, protejas lo que es tuyo, lo que te pertenece. Y Gedeón, junto con todo lo que él había vivido y junto con todos sus miedos y junto con todo lo que él pudo en su proceso vivir, se dio cuenta que era Dios el que lo llamaba y lo iba a respaldar. Por eso no tuvo temor al enfrentarse un pequeño puñado de hombres contra un gran ejército, un gran ejército. No tuvo temor de enfrentárselo. Él siguió las estrategias que Dios le fue dando. Así es que esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. No tener miedo ante todo lo que estamos viendo que esté ocurriendo, sino saber que Dios nos está llamando y nos está preparando. Y una de las últimas historias a la cual quiero hoy referirme es la de David peleando contra Goliat. Ahí en 1 Samuel 17 ustedes leerán la historia. Un adolescente, hermanos, un adolescente que se fue a ver a sus hermanos, que su padre lo envía a que les lleve comida a sus hermanos. Y un adolescente que oye que hay alguien que está amenazando al pueblo de Dios y lo está injuriando y lo está maldiciendo, que hay alguien ahí que está desafiando al ejército del Dios vivo. Y dijo: ¿cómo es que este incircunciso le va a gritar así al pueblo de Dios? Y es ahí entonces que este adolescente, entre su pequeña experiencia, poca experiencia, dice: no es posible, yo lo puedo enfrentar. Y todos se burlan porque había hombres de guerra ahí entre ellos. Sus hermanos eran hombres de guerra. Había hombres de batalla, había hombres que sabían estrategia. Sin embargo, nadie se había sido capaz de levantarse y decir: no, yo voy contra él. Habían creído, se habían casado con la idea de que era la forma en que el enemigo les había marcado. Había sido Goliat quien le había marcado la forma de batalla. ¿Quién va a aceptar que sea el enemigo el que va a marcar la forma en que voy a pelear? Si Dios ya me ha dicho cuál deba de ser. Y es entonces que digo: no, yo voy a pelear, pero entonces te vamos a poner te vamos a poner casco, te vamos a poner tu uniforme, te vamos a poner para que. Y dijo: no puedo, esto no es mío. Yo voy a hacer lo que siempre he hecho. Voy a ir y voy a tomar algunas piedras del río y me voy a enfrentar a él. Y Goliat, cuando estaba frente a él, se reía
cómo este pequeño joven se están burlando de mí. Cómo el enemigo se están burlando al enviarme a este adolescente, que me lo voy a comer y voy a dar su cuerpo a las aves, a los animales, a las bestias. Hermanos, esa batalla fue extraordinaria. No por lo que hizo este pequeño, sino por el respaldo de parte de Dios a David. Salió, se levantó, sacó, y si en ningún momento dudó David, en ningún momento dudó David de que Dios estaba con él. En ningún momento. Aun cuando vio que apareció Goliat con toda su armadura, con toda su espada, que tal vez medía casi del tamaño de lo que él medía, y con toda su fuerza y con todo, David no tuvo miedo. Lo miró cara a cara. Imagínense esa escena, hermanos. Ese pequeño adolescente sale y mira a ese gigante y le dice: no me vas a vencer, porque no vengo en mi nombre, porque no vengo solamente contra ti por mis habilidades, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en el nombre de Jehová, el que es un guerrero, y el que te va a derrotar y el que te va a vencer, no yo, es Él el que te va a vencer. Así que agarró su pequeña onda, puso la piedra, y como siempre había hecho, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que se la dio y le dio en el tino y lo desmayó a Goliat. Y fue, todavía se acercó, sacó su espada, no la espada de él, porque no traía espada, la espada de Goliat, y la usó contra él. Siempre hemos dicho, hermanos, y lo creemos, que lo que el enemigo te quiso hacer daño, que donde el enemigo te quiso hacer mal o que quiso destruir, tú vas a usar eso para destruirlo a él. Y cuando vemos el testimonio de algunos hermanos que dicen: viví en ese momento en tiempos en que el Señor me rescató de las drogas, del alcoholismo, y ahora le sirvo al Señor, y ahora tengo la libertad de ir y decirle a aquel que está viviendo ahí que Dios lo puede liberar, que Dios lo puede restaurar. Esa es una arma que estás usando en contra de él. Esa es su propia que él quiso, en la que él te quiso destruir. Ahora tú la usas en su contra. Y mire, estas historias lo único que reflejan es hombres que fueron llamados de parte de Dios para una batalla. Hombres que fueron desafiados por Dios y que aunque se miraron, se observaron y dijeron: no tengo las habilidades, no tengo la fuerza, no tengo los instrumentos necesarios para poder enfrentar a estos gigantes, a esta multitud, a este ejército. Simplemente lo que hicieron fue creerle al Señor. Si tú me llamas, si tú me invitaste, si tú me desafiaste, si tú estás poniendo esta carga en mi corazón, Señor, es porque yo puedo hacerla en tu nombre. Es porque tú me vas a ayudar a salir adelante. Es porque tú me vas a dar la habilidad y vas a poner las palabras y me vas a enseñar la estrategia para poder destruir lo que el enemigo está queriendo destruir en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ciudad. Pero que tú estés determinado y que tú sientas el llamado de parte de Dios. Y aquellos que el Señor está llamando y aquellos que el Señor está desafiando son a los que Él llamó y está llamando a sus discípulos. Hombres que entiendan que aunque la tarea es grande, titánica, aunque el enemigo sea fuerte y poderoso, ha llamado a sus discípulos a que le enfrenten todos esos desafíos y que sin duda puedan pelear la batalla y conquistar las tierras que tengan que conquistar. Así es que en el nombre del Señor yo te desafío, que hemos sido tú y yo llamados para la conquista.
que hoy es el tiempo el que el Señor nos ha desafiado y nos ha permitido ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Porque ahora, déjeme decirlo, que ahora ya no es hombre contra otro hombre, ya nuestra lucha para los discípulos ya no es nuestro enemigo, lo que podamos ver al vecino, a mi cónyuge, a mi padre, a mi madre, a mis hijos. No, dice el Señor que ahora ya es diferente. Y para eso quiero que tú abras la Biblia, la palabra del Señor. Para eso quiero que tú la abras y vayas ahí, por favor, al libro Efesios. Que vayas ahí y abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 6 y veas ahora lo que el Señor está haciendo. Perdón, déjeme. Y podamos ver lo que el Señor ahora nos desafía a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, desde el verso 10, escuchen esto, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y esta es la palabra de Dios a través de la vida de Pablo hacia los efesios. Un Pablo que sabía que había una lucha espiritual, que aunque venían los romanos, lo tomaban preso, lo llevaban a la cárcel, lo azotaban, no era necesariamente a ellos, porque hubo momentos en que Pablo les predicaba a ellos y ellos se convertían. Para él no eran sus enemigos los soldados, ni para él era su enemigo quien lo mandaba a azotar o quien lo mandaba a amenazar. Para él no eran de sus enemigos. Él sabía que en el ámbito espiritual había influencia, había esa influencia donde los hombres podían ser manejados, influenciados, porque no les agradan las cosas de Dios. Y el Señor mismo lo dijo: los voy a enviar como una oveja en medio de lobos. El Señor mismo también lo advirtió. En este mundo no van a ser amados, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, estamos en un tiempo en el que a lo mejor tú puedas decir: bueno, yo estoy bien, ¿para qué meterme en problemas? Pero poco analiza por un momento tu vida y dime si el enemigo no ha querido dañarte. Pregúntate si el adversario no ha querido influenciar, si el enemigo no está trabajando. Tú podrás decir: a lo mejor no tengo ningún problema, o no estoy enfermo, o no tengo ninguna situación complicada, pero que tal vez no ha logrado detener tu avance.
¿Qué no ha logrado de que tú puedas desarrollar tus dones con toda libertad? ¿Qué no está queriendo detenerte a que tú seas de esa bendición que puede ser para otros o para los tuyos? Que no te estás percibiendo que en el mundo están sucediendo cosas que aunque tú tal vez digas no me afectan, el enemigo está atacando, el enemigo está preparando ahí formas, maneras de cómo conquistar el pensamiento de tus hijos, el pensamiento tuyo mismo, para que tú cambies de actitud, para que tú nada más estés pensando en ti y en lo tuyo, para que tú te entretengas en decir, es esto, qué bonito esto, y ahora quiero esto, y ahora no, necesito aquello, y ahí te entretengas, entre tanto que el mundo está girando y gente está necesitando de Dios, y tú, como tú estás bien, entonces las cosas están bien. Pero cuando Dios te pondrá o no te ha puesto la carga de también ayudar a otros. O tal vez no te has visto como ese hombre, esa mujer que Dios ha escogido, que Dios ha llamado para ser de bendición para otras personas. No te veas en poco. No tengan en poco tu juventud, también le decía Pablo a los jóvenes. Es el tiempo, hermanos, en que debemos ver en dónde el enemigo está queriéndonos atacar. Y entonces decir, bueno, ¿qué debo de hacer? Siento que a veces mi matrimonio está como en una tabla que en cualquier momento puede derribarse. Siento que mi vida en cualquier instante puede ir detrás de otros dioses. No sé, pero tengo la seguridad de que el mundo está trabajando para que mis hijas o mis hijos o mis generaciones no le amen, no crean a Dios. Y por lo tanto, ¿qué debo de hacer yo como padre, como madre? ¿Qué debo de hacer yo como un discípulo que está siendo desafiado para decir, hey, levántense, iglesia, levántate? Y que podamos nosotros decir, vamos. Pero miren, si usted lee Efesios, todo el libro de Efesios, se dará cuenta que Pablo no lo invita a que salga apresuradamente a pelear la batalla. No, él dice, donde tienes que iniciar, donde todo tiene que principiar, es desde adentro hacia afuera. Las batallas que tienes que conquistar es de adentro hacia afuera. No es que quieras ir a conquistar cuando tú estás mal, porque vas a tener problemas. Tienes que estar bien. Y por eso entonces el carácter de Cristo en nosotros, y por eso en nosotros la santidad con la cual Él nos envuelve, para entonces salir a pelear. Porque el carácter de Cristo que está siendo formado en ti y en mí, me ayudará entonces para saber cómo tratar a los míos, cómo ayudar a mis hijas, cómo tratar a mi cónyuge, cómo amarla, cómo respetarla, cómo honrar a la iglesia, cómo cuidar de ella, para que entonces pueda atreverme a salir a pelear en otro terreno. Porque en el mío estoy bien, porque en el mío está protegido, porque en el mío ya está asegurado por Dios. Por eso Pablo ahí en Efesios, usted va a ver que le va a estar pidiéndole a usted, que ponga en orden su vida. Pon en orden tu vida, pon en orden tu matrimonio, pon en orden tus hijos, pon en orden tu casa, pon en orden para que cuando salgas a la batalla estés listo, estés preparado y el enemigo no haya de qué señalarte. Necesitamos que esta generación sepa que hay un Dios que está todavía entre nosotros. No es un Dios de historias o de historietas. No es un Dios que fue el invento del hombre. No, es un Dios que se hace realidad en nosotros. Es un Dios que nos visita de la generación pasada y las generaciones que vienen. Es un Dios que se hace presente, hermanos. Es tiempo de que ese Dios es el que se muestre a través de nuestras vidas. No es solamente lo que le voy a enseñar, porque a algunos se les puede olvidar, pero cuando tienen un encuentro con Dios, cuando ven el poder de Dios manifestado, ellos dicen, oye, esto no es algo que se puede decir que es una energía, o es algo de buenos deseos, o es algo que atraje. No, es algo que se movió, es el poder de Dios que se mueve.
Y cuando toca tu corazón, hermano, y cuando toca el corazón del que lo está necesitando, y cuando empiezas a llorar y a decir, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sintiendo que en mis lágrimas estoy teniendo sanidad? ¿Por qué estoy sintiendo que entre mis lágrimas estoy sintiendo liberación? Porque es una presencia extraordinaria que se llama Dios. Que no es que te quiera engatusar o engañar. No, es un Dios que se muestra en su palabra, pero también se muestra en tu realidad todos los días. Solo tienes que dejarlo que obre. Solo tienes que dejarlo que se mueva. Solo tienes que invitarlo a tu hogar, a tu casa, a tu vida. Tiene que principiar desde ti. Si no lo has invitado en tu vida, tienes que hacerlo, para que entonces entre a tu vida y pueda entrar a tu casa, y pueda entrar a tu matrimonio, y pueda entrar a tu negocio, y pueda entrar a tu trabajo, y pueda entrar a tu ciudad, y pueda entrar a todos lugares. Pero tiene que empezar por ti. Así es que, familia, en el nombre del Señor, hablaremos de esto. Hablaremos de los terrenos que hay que conquistar. Hablaremos de todas las armas espirituales que Él nos ha dado, para que entonces, hermanos, estemos preparados. Porque si tú te preparas para la batalla, imagina, tal vez tú digas, pero a lo mejor Dios no me va a llevar a enfrentar grandes, pero sí te va a llevar a enfrentar los que quieran robarle a tus generaciones su destino profético. Porque cuando Dios nos da hijos o hijas, Dios sabe por qué nos las dio. No fue por casualidad. No fue porque hoy nosotros lo pusimos, nos leímos, dijimos aquí va a ser. No, es hay un propósito detrás de ellos. Y por lo tanto también hay alguien que lo sabe, hermanos. Hay alguien que sabe el propósito de tus hijos. Por eso, como padres, tenemos que estar apercibidos. ¿Qué es lo que está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mis hijas? ¿Qué les está trayendo? ¿En qué se están entreteniendo? Y podernos levantar en el nombre del Señor y decirle: ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, a que yo pueda ponerme en la brecha por ellos, a que como padres podamos ponernos en la brecha por nuestros hijos. Así es que en el nombre del Señor, familia, es un llamado para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros, los que queremos ser sus discípulos. Son tiempos peligrosos y muy peligrosos, pero estoy seguro que aún todavía tenemos un Dios mucho más poderoso, mucho más poderoso. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración y tú tienes que decirle, tú tendrás que decirle: Señor, ayúdame a pelear.